Veamos ahora el tema del factor gamma R que habíamos mencionado en diapositivas anteriores. El mismo es un factor de riesgo que evalúa la importancia que tiene el edificio para el cual se calcula la estructura en cuestión en función de cuáles son las tareas o las responsabilidades que le caben en una emergencia como puede ser un evento post-sismo. En ese sentido, las construcciones que están destinadas a viviendas comunes, viviendas unifamiliares o multifamiliares, tienen un valor de gamma R igual a 1. Construcciones que cumplen funciones esenciales, tales como un hospital, una central de bomberos, van a tener un gamma R igual a 1,5. Recordemos que el gamma R incrementa directamente la acción del coeficiente sísmico C que habíamos visto anteriormente. Construcciones que tienen baja ocupación demográfica o que no tienen importancia tendrán un gamma R 0,8. En resumen, el gamma R es una forma indirecta de cambiar la recurrencia del evento sísmico al que se encuentra sometida la estructura. Tiene sentido que construcciones con mayor compromiso en un escenario de emergencia deban verificar para un sismo de mayor recurrencia o de menor probabilidad de ocurrencia con base anual. Un ejemplo numérico servirá para consolidar todos los conceptos que vimos anteriormente. Dado que hasta el momento hemos estudiado un vibrador simple de 1 grado de libertad, vamos a estudiar en este ejemplo una estructura que se parece bastante a ese tipo de estructura simple, que es un tanque elevado con una cuba con forma de paralelepípedo que tiene un fuste o una columna vertical con una altura h y que está empotrado en su base. En este escenario vamos a asumir que la cuba, que está hecha de hormigón y contiene agua, representa la masa del vibrador simple, que la columna o fuste representa la vibración, la rigidez, y el amortiguamiento se asignará a partir de un zeta porcentual en función de todo lo que hemos visto anteriormente. Los datos generales son que esta estructura está ubicada en zona 3 sobre un suelo tipo 2, que es un suelo duro, en función de lo que especifica el CIRSOC 103, parte 1. Los datos incluyen el hecho de que el volumen de agua almacenado es de 20 metros cúbicos, lo que equivale a un peso de 200 kN, que el peso del hormigón de la cuba es de 160 kN, que la altura h es de 6 metros, que la sección de la columna que lo sostiene es de 1 metro por 1 metro, y que el hormigón de que está construida posee un módulo de elasticidad de 3 millones de toneladas por metro cuadrado o 30 millones de kilonewton por metro cuadrado. En primer término hay que calcular la masa. La masa total está compuesta por la masa del hormigón y la masa del agua. Y se calcula en base a la suma de estos dos pesos dividido por la aceleración de la gravedad. Siempre, en cualquier sistema de unidades que estemos trabajando, la masa es el peso dividido el valor de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, encontramos que la masa es igual a 36,7 kN/s sobre metro. La rigidez se calcula en función de la flecha de un voladizo. La flecha de un voladizo vale P por L cubo sobre 3EJ. La rigidez es la fuerza dividido la flecha, o sea que es igual a 3EJ sobre L cubo. Y haciendo la cuenta, la rigidez queda igual a 34.720 kN por metro. Conociendo la masa y la rigidez, es posible calcular el período propio. T es 2pi por la raíz de m sobre k, y eso arroja un valor de 0,24 segundos.
La frecuencia circular, omega, es 2pi sobre el periodo propio y vale 30,75 radianes por segundo. Adicionalmente, vamos a considerar que el factor de riesgo gamma R vale 1,3, que el factor de reducción vale 2,5 y el coeficiente para determinar los desplazamientos vale CD 2,5. Entrando al espectro para zona 3 suelo tipo 2, con el periodo de 0,24 segundos que obtuvimos previamente, se obtiene la aceleración espectral para la respuesta elástica del sistema igual a 0,80 veces la gravedad. Sobre la base de lo anterior, el coeficiente sísmico es igual a la aceleración espectral por gamma R dividido el factor de reducción, 0,41,6 G, y ese es el coeficiente sísmico. Con el coeficiente sísmico es posible calcular la fuerza máxima durante el sismo sobre la masa situada ahí arriba, y esa Fs es igual a 0,416 por 360 kN. En realidad la fuerza se calcula como el coeficiente sísmico por la masa por la gravedad, pero la masa por la gravedad es el peso de 360 kN. Esto da un valor de fuerza sísmica máxima de 150 kN. Considerando que en el modelo hay una fuerza aquí arriba, el diagrama de momentos será lineal, y el momento en la base, aquí, que es el que dimensionará la columna, se calcula multiplicando la fuerza máxima por la altura, igual a 900 kN. Con eso se cumple el ítem de obtener la solicitación con la cual se podrá dimensionar, en función de la teoría del hormigón armado, la sección, la armadura de la columna. Pero luego hay que hacer una verificación del desplazamiento, recordando que el desplazamiento máximo vale el desplazamiento espectral por gamma R sobre R por el coeficiente C sub D, que el desplazamiento espectral es la aceleración espectral sobre omega cuadrado, se hace la cuenta respectiva y este desplazamiento da 0,011 metros, o sea 1,1 centímetro, es el desplazamiento máximo durante el sismo. En lo precedente hemos analizado siempre la respuesta dinámica frente a la acción sísmica de un vibrador simple, es decir, un sistema de un solo grado de libertad dinámica. Vimos en el ejemplo anterior que existen algunas tipologías estructurales reales que pueden ser representadas por este modelo, pero están muy limitadas. En realidad, la mayoría de las estructuras civiles deben ser modeladas dinámicamente con sistemas de varios grados de libertad dinámica, desde 3, 4, 5 hasta miles de grados de libertad dinámica. El primer paso para avanzar en ese sentido es analizar la respuesta dinámica de un sistema de varios grados de libertad frente a la acción del sismo. Vamos a estudiar concretamente, y para no complicar el desarrollo matemático, un sistema de 3 grados de libertad dinámica, U sub 1 dt, U sub 2 dt, U sub 3 dt, que tienen cada uno de los puntos masas M1, M2 y M3, que es una estructura de tipo edificio en altura con un empotramiento en su base, y en esa base actúa la aceleración U2.g, variable con el tiempo, que representa a la acción sísmica. A partir de los desplazamientos incógnita U1, U2 y U3 dt, es posible calcular las velocidades U.1, U.2 y U.3 y las aceleraciones relativas U2.1, U2.2, U2.3.
¿Cómo se plantea la ecuación de equilibrio dinámico de este sistema? En primer lugar, hay que decir que esa ecuación ya no va a ser más escalar, sino que va a ser, como en toda estructura con varios grados de libertad, una ecuación matricial. Y esa ecuación matricial es la que se muestra aquí, donde el primer término, que es el de las fuerzas de inercia, es el producto de la matriz de masa por el vector de aceleraciones. ¿Qué es el vector de aceleraciones? Es un vector columna que está compuesto por U2.1, U2.2 y U2.3. El segundo término es el que representa las fuerzas disipativas. Es una matriz de amortiguamiento C por el vector de velocidades. El vector de velocidades es un vector columna compuesto por las tres velocidades relativas U.1, U.2 y U.3. El tercer término de fuerzas internas, K por U, es el producto de la matriz rigidez de la estructura, que es la misma matriz rigidez que se utilizaría para el cálculo estático, por el vector de desplazamientos compuesto por U1 de t, U2 de t y U3 de t. En realidad, el primer término de inercia originalmente era la matriz de masa por la aceleración total. Haciendo el mismo tipo de operación de distribuir la matriz de masa en la suma de la aceleración relativa, que es U2 puntos, más la aceleración del terreno, que es U2.g, y pasándolo del otro lado, encontramos del lado derecho el término de la fuerza equivalente o fuerza efectiva equivalente sísmica, que es menos la matriz de masa por un vector columna que tiene en sus tres términos la aceleración del sismo en la base. Se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales ordenado matricialmente. Este sistema, para este ejemplo en particular, en que tenemos tres incógnitas hiperestáticas, tendrá tres ecuaciones diferenciales con tres incógnitas que son los desplazamientos. En función de la cantidad de grado de libertad que tenga la estructura, será el rango de las matrices y la cantidad de ecuaciones. Si el sistema tiene 1000 grados de libertad dinámica, las matrices M, C, K, que en este ejemplo son de 3×3, para 1000 grados de libertad dinámica serán matrices de 1000 por 1000. Los vectores, desplazamiento, velocidad y aceleración, tendrán 1000 elementos y así siguiendo. Quiero decir con esto es que para un caso real, este sistema es un sistema muy importante. Y esa cantidad de ecuaciones diferenciales, además, tiene todas sus incógnitas en diferentes ecuaciones del sistema. Es decir, están, como se dice, acopladas. Por lo tanto, su resolución tiene una serie de complicaciones que vamos a ir resolviendo en lo sucesivo. Para comenzar a resolver de manera eficiente este sistema de ecuaciones, debemos, en primer término, analizar un problema mucho más simple, que son las vibraciones libres no amortiguadas de este mismo sistema. Vibraciones libres significa que no tienen sismo, no tienen ninguna fuerza externa que lo fuerce al movimiento, y no amortiguada significa que el término C por U punto no existe. Por lo tanto, quedan solamente los términos masa por aceleración relativa más K por desplazamiento igual a 0. Recordando que estamos hablando de productos matriciales. Para resolver este problema se propone esta solución. Tenemos que tener presente que no estamos encontrando la solución al problema sísmico, estamos encontrando la solución al problema de vibración libre no amortiguada de este sistema. Se propone una solución U de xt en la que la parte espacial está dada por una cantidad phi, que serán unos vectores geométricos que no varían con el tiempo, y la parte temporal, que varía con el tiempo,
vale seno de omega t. Cuando se introduce esta solución en la ecuación diferencial, es decir, haciendo la derivación doble para obtener u2 puntos e introduciéndola en esta ecuación, y se opera matemáticamente, se llega a esta igualdad, omega cuadrado por m igual a k. Cuando se estudió el vibrador simple, la ecuación formalmente tenía una m, pero era una masa escalar, y tenía una rigidez k, pero era una rigidez escalar. Y llegamos, al estudiar las vibraciones libres no amortiguadas en la clase de dinámica, a una igualdad de este mismo tipo, omega cuadrado m igual a k, y dedujimos de allí que la frecuencia circular era raíz de k sobre m. Pero ahora no se puede hacer esa operación porque m y k son matrices. Por lo tanto, la solución de este sistema es la solución de un problema de autovalores y autovectores. Sin abundar en la cuestión matemática que se analizó en matemática D, podemos identificar esto como un problema de autovalores y autovectores, el cual se resuelve a partir de plantear que el determinante de k menos omega cuadrado m debe valer 0. Planteando ese determinante se obtiene una ecuación característica y al resolver la ecuación característica, las raíces omega se denominan autovalores y los vectores que surgen de este planteo se denominan autovectores. Los autovectores, que son la parte espacial de la solución, y los autovalores, que son la parte que regula la frecuencia con que varía en el tiempo la respuesta, se representan, para este caso, de esta manera. El primer autovector se denomina φ1 y es justamente un vector. Tiene tres componentes, φ1,1, φ2,1, φ3,1. El segundo autovector tiene tres componentes. El tercer autovector tiene tres componentes. La regla es que si tenemos 3 grados de libertad dinámica, vamos a obtener 3 autovectores y cada uno de ellos va a tener 3 elementos. Si tenemos un sistema de n mayúscula grados de libertad dinámica, tendremos n mayúscula autovectores y cada uno de ellos tendrá n elementos. Existe una convención en cuanto a los subíndices de los términos de los autovectores. Para el autovector φ1, el segundo subíndice siempre es 1. Es decir, en el autovector el segundo subíndice hace referencia al autovector, mientras que el primer subíndice, 1, 2, 3, hace referencia al nodo en que se ubica ese valor. Es importante interpretar los autovectores de la siguiente manera. Constituyen otra expresión de los grados de libertad dinámica. Originalmente planteamos que los grados de libertad dinámica eran U1, U2 y U3. Y como todo grado de libertad de un sistema estructural, son independientes entre sí. Y cualquier desplazamiento de la estructura se puede obtener como la combinación lineal de esos 3 grados de libertad. Cualquier desplazamiento, cualquier forma de desplazamiento de la estructura se puede obtener como un coeficiente alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más alfa 3 por U3. Los autovectores son otra manera de expresar esos grados de libertad, pero no como un único valor en un único nodo, sino como un conjunto de valores relacionados entre sí en esos 3 nodos. El autovector φ1, que tenemos aquí, tiene 3 componentes, φ1, 1, φ2, 1 y φ3, 1, pero esas 3 componentes no son independientes entre sí. Están unidas por la forma geométrica del autovector. Si φ1,1 vale 1, φ2,1 vale 0,4 y φ3,1 vale 0,1, si φ1,1 vale la mitad, φ2,1 vale la mitad y φ3,1 vale la mitad. Es decir, que
no tenemos acá tres desplazamientos diferentes, tenemos una sola forma que expresa una combinación de los desplazamientos. Resulta inmediato que el mismo desplazamiento arbitrario que podíamos expresar en función de las incógnitas o de las variables u1, u2 y u3 como alfa1, u1 más alfa2, u2 más alfa3, u3, también lo podemos representar como beta 1 por phi 1 más beta 2 por phi 2 más beta 3 por phi 3. Por supuesto, los coeficientes van a ser distintos, pero el concepto de que una forma de desplazamiento cualquiera de la estructura se puede obtener como combinación lineal de las variables básicas es válido tanto para las que planteamos originalmente como para los autovectores. Por lo tanto, tenemos que interpretar a los autovectores como un sistema de grados de libertad dinámica más complicado, pero que después nos va a llevar a simplificaciones en la resolución del sistema de ecuaciones. Además, los autovalores, que hay uno por cada autovector, el primer autovalor es omega 1 cuadrado, el segundo es omega 2 cuadrado, el tercero es omega 3 cuadrado, son el cuadrado de la frecuencia circular, es decir, que están representando autovectores y autovalores lo que se denomina modos de vibración de la estructura. Los modos de vibración de la estructura que se muestran aquí se manifiestan con la forma de los autovectores oscilando en torno a la posición de equilibrio con una frecuencia que surge de los autovalores, que es, digamos, una frecuencia circular que es la raíz cuadrada de los autovalores. Conociendo que omega por t es igual a 2pi, podemos identificar los períodos propios de la estructura. El primer modo de vibración es el primer autovector como forma y el primer período propio es la frecuencia del primer modo de vibración. El segundo autovector como forma es el segundo modo de vibración y T2 es su período propio y así siguiendo con todos los modos de vibración que tengamos en la estructura. Resulta inmediato que una estructura con n mayúscula grados de libertad dinámica tendrá n mayúscula modos de vibración, con n mayúscula formas, que son los autovectores, y n mayúscula períodos propios. Lo dicho anteriormente es válido para estructuras no solo unidimensionales, sino también bidimensionales, como se ve en este ejemplo. Habiendo resuelto el problema de vibraciones simples del sistema, es tiempo de volver a la resolución del problema que realmente nos ocupa, que es la respuesta dinámica del sistema de varios grados de libertad frente a la acción del sismo e incluyendo el amortiguamiento. Pero ahora poseemos una herramienta que es el resultado del análisis de vibraciones simples que arrojó la existencia de los modos de vibración de la estructura. Por lo tanto, considerando que la incógnita del sistema de ecuaciones completo que describe la respuesta frente a la acción del sismo es U, que depende de la posición y del tiempo, la posición es el nodo o el grado de libertad y el tiempo es el modo en que varía la respuesta en cada grado de libertad a medida que avanza el tiempo, se va a plantear una separación de variables, proponiendo como solución, como función solución, u de xt igual a phi de x, indicando que esta parte de la solución es puramente geométrica, multiplicado por i mayúscula de t, indicando que esta parte de la solución depende solamente del tiempo. ¿Qué es phi de x? Phi de x es una matriz de 3×3, porque tenemos 3 grados de libertad dinámica, en la cual tenemos en sus columnas los modos de vibración phi 1, phi 2 y phi 3.
dispuestos como mencionara en columnas. Los modos de vibración son ortogonales. Eso significa que si hacemos el producto escalar de φi por φj en general, ese producto da 0 si i es distinto de j, es decir, que cuando multiplicamos escalarmente dos autovectores distintos entre sí, el resultado es nulo. Esa es la condición de ortogonalidad. Y si multiplicamos un autovector con sí mismo, eso da 1 o un valor distinto de 1, dependiendo de que esté normalizado o no. Por lo tanto, esta parte, la parte geométrica de la solución, que es esa matriz φ mayúscula, ya la conocemos porque surge del análisis de los modos de vibración de la estructura. No es necesario considerar la acción del signo. Los modos de vibración de la estructura no dependen de las cargas dinámicas que tenga la estructura. Dependen únicamente de su matriz de rigidez y su matriz de masa. Un ejemplo, al resolver una estructura con SAP 2000, automáticamente hace siempre el cálculo de los modos de vibración. Aun cuando se resuelve un problema estático, hay un estado de carga, que es el modal, que siempre lo resuelve. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque solamente con tener masa y rigidez en una estructura ya se pueden obtener los modos de vibración. Por lo tanto, para el análisis frente a sismo, φ es un dato de partida. Y luego tenemos la otra componente, I de t, que es este vector que posee tres funciones, I1, I2, I3 de t, que si tenemos un sistema de 100 grados de libertad tendrá 100 funciones, desde I1 de t hasta I100 de t, que se convierten ahora en la verdadera incógnita de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Porque si esto ya es conocido, esta es la incógnita general. La incógnita general es el producto de algo que ya sabemos cuánto vale a partir del análisis de modos de vibración, multiplicado por algo que es la verdadera incógnita. Un vector de funciones independientes entre sí, variables con el tiempo, tantas funciones como grados de libertad tenga el sistema. Es interesante ver que cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, U1 de t, el desplazamiento solución del nodo superior de nuestro ejemplo, hacemos el producto de la primera fila por esta columna. Y aparecen, en definitiva, tres términos. φ1,1 por I1, más φ1,2 por I2, más φ1,3 por I3. Este primer término corresponde al modo 1 de vibración, este corresponde al modo 2 de vibración y este otro corresponde al modo 3 de vibración. Estamos expresando un desplazamiento del sistema de incógnitas U1, U2 y U3 como la combinación de tres términos que dependen de los tres modos de vibración. Si recordamos lo dicho anteriormente, que los modos de vibración son como otra expresión de las incógnitas del problema, lo que significa es que nosotros podemos expresar cualquiera del primer sistema de incógnitas, que son los desplazamientos de los nodos, lo que vemos en primera instancia, como una combinación lineal del otro sistema de incógnitas que está basado en modos de vibración y no en desplazamientos de nodos. Partiendo de esta formulación y considerando entonces que tenemos aquí una parte que depende del espacio y otra que depende del tiempo, para obtener la velocidad y la aceleración relativa tenemos que derivar u de xt respecto de t y la parte que es función de x respecto a t es como constante. Por lo tanto, u punto de xt es phi de x sin variación por i punto de t. Y u2 puntos de xt, la aceleración relativa, es, una vez más, phi de x por i2 puntos de t. Esto nos servirá para avanzar en la resolución del sistema de ecuaciones.
antes de seguir con la matemática de la cuestión, vamos a adelantar algo que tiene que ver con el resultado final. Y es el hecho de que, como habíamos visto anteriormente, los desplazamientos de uno de los grados cualquiera, uno de los grados de libertad dinámica asociados con desplazamientos nodales, se puede obtener como la suma de tres contribuciones en este ejemplo. Del primer modo de vibración, que sería este que está acá, del segundo modo de vibración y del tercer modo de vibración. Son los tres términos que mencionamos anteriormente. Los sumamos y obtenemos la respuesta total. La respuesta total en términos del desplazamiento del nodo superior. Esos tres términos que representan el aporte del primer modo, del segundo modo, del tercer modo, no son comparables entre sí. Siempre hay uno que tiene preeminencia, uno o dos que tienen preeminencia sobre el resto. Véase, aquí tenemos desplazamientos medidos en metros. La contribución del primer modo de vibración está en el orden de los 4 centímetros, el valor máximo. La contribución del segundo está en el orden de 1 milímetro. Y la contribución del tercer modo de vibración está en el orden de décimas o centésimas de milímetro. La importancia de los modos no es pareja, no es uniforme. Siempre hay uno o varios modos que tienen mayor incidencia en la respuesta dinámica de la estructura. Y ahí aparece la primera diferencia sustancial entre analizar la estructura con los grados de libertad asociados a desplazamientos de nodos, como se hace para fuerzas estáticas, o analizar la estructura con grados de libertad basados en los modos de vibración. Cuando consideramos los grados de libertad basados en los desplazamientos de los nodos, nunca podemos despreciar ninguno, son todos igual de importantes. Pero cuando consideramos los grados de libertad basados en los modos de vibración, siempre sucede lo contrario. Hay algunos que son los que realmente importan y hay muchos otros que inclusive se pueden despreciar y hasta no considerar. Este es uno de los más importantes aportes de la descomposición modal y la consideración de los modos de vibración. Volvemos al sistema de ecuaciones diferenciales original que habíamos planteado para resolver el problema de la respuesta de este sistema de 3 grados de libertad dinámica sometida a la acción del sismo en su base. ¿Qué era este sistema de ecuaciones diferenciales basado en productos matriciales? Ahora sabemos que la aceleración relativa U2 puntos, que es un vector de funciones de aceleración, podemos escribirlo como phi por I2 puntos en función de la descomposición modal que realizamos anteriormente, que el vector de velocidades lo podemos escribir como phi por I punto y que el vector de desplazamientos lo podemos escribir como phi por I. Hemos hecho básicamente un reemplazo. Ahora vamos a introducir una premultiplicación de todos los términos que tenemos del lado izquierdo de la igualdad y del término que tenemos del lado derecho por phi traspuesta. Y aparece entonces este término introducido artificialmente y que por lo tanto tiene que premultiplicar también al lado derecho de esa ecuación matricial. Analicemos cada uno de estos términos y veamos cómo queda la modificación que surge de hacer la introducción de la descomposición modal a partir de la matriz phi y de la premultiplicación que hemos propuesto por phi traspuesta. Comencemos por el primer término, que es el término de las fuerzas de inercia. Y vamos a analizar en particular el coeficiente matricial que acompaña al término I2 puntos, que es la derivada segunda del vector de funciones incógnitas I. Porque es necesario
decir que ahora el sistema de ecuaciones ya no tiene más como incógnitas U1 de t, U2 de t, U3 de t, sino I mayúscula 1 de t, I mayúscula 2 de t, I mayúscula 3 de t. Lo cual es producto de haber introducido en el sistema los modos de vibración y haber cambiado nuestras incógnitas desde los desplazamientos U1, U2 y U3 a las funciones asociadas con los modos de vibración I1, I2 e I3. Hemos realizado un cambio importante en la formulación del problema matemático. Hemos cambiado la base de las incógnitas de los grados de libertad dinámica, pasando de incógnitas basadas en desplazamientos nodales a incógnitas basadas en modos de vibración. Volviendo al punto, queremos saber qué vale phi traspuesta por m por phi. Para eso vemos que phi, escribiéndolas explícitamente, que es una de las ventajas de estudiar el problema general con un modelo de 3 grados de libertad, podemos escribir las matrices completas. Vemos que aquí a la derecha tenemos phi con los 3 autovectores como columnas. A la izquierda tenemos phi traspuesta, lo cual representará los 3 autovectores como filas, porque es la transposición. Y al medio tenemos la matriz de masa, que es esta matriz que tenemos acá, que en este caso, que tenemos 3 masas puntuales, es una matriz diagonal que posee las masas reales físicas M1, M2 y M3 en su diagonal principal. Cuando operamos haciendo este producto y el producto luego por la premultiplicación, vemos que nos queda como resultado de phi traspuesta por m por phi una matriz que es diagonal y que tiene 3 términos en su diagonal principal a los que llamaremos m mayúscula 1, m mayúscula 2 y m mayúscula 3. La expresión de, por ejemplo, m mayúscula 1 es phi 1 cuadrado por m1, phi 2 cuadrado por m2, phi 3 cuadrado por m3. Los 3 términos que aparecen aquí son las 3 componentes del primer autovector. Por lo tanto, M1 está relacionado con el primer modo de vibración. Surge de los valores del primer autovector. Y realiza una especie de combinación lineal de las masas reales, las que vemos en los nodos, las que dibujamos en la estructura, para formar una especie de masa modal. O sea, una vez más estamos pasando de un sistema basado en U1, U2 y U3 a otro sistema basado en los modos 1, modo 2 y modo 3. Y lo mismo sucede para M mayúscula 2 y M mayúscula 3. ¿Qué unidades tienen las M mayúscula? Tienen unidad de masa. Tienen unidad de masa, porque los autovectores son números y las masas tienen unidad de masa y por lo tanto la combinación lineal de 3 términos, que es el producto de un número por una masa, obviamente nos va a arrojar una masa. ¿Cómo podemos interpretar el producto phi traspuesta por m por phi? En la misma dirección que siempre. Es una especie de transformación de la matriz de masa basada en los desplazamientos como incógnitas a una nueva matriz de masa modal basada en los modos como incógnitas del problema. Pasemos ahora a este otro término que tenemos aquí, el de la matriz rigidez. Nos vamos a preguntar cuánto vale este producto, phi traspuesta por k por phi. En este caso no vamos a hacer el producto como hicimos anteriormente algebraicamente, sino que vamos a volver a recordar el problema original de autovectores que habíamos planteado, autovectores y autovalores, y en el mismo surgía esta igualdad. K por phi igual a omega cuadrado por m por phi. En realidad la igualdad que surgía era K igual a omega cuadrado por m. Lo que hacemos es posmultiplicarla por phi y premultiplicarla por phi traspuesta.
Y nos vamos a dar cuenta que nos queda del lado izquierdo justamente lo que nosotros queremos averiguar cuánto vale. Y nos dice que eso es igual a omega cuadrado por phi traspuesta por m por phi. Pero phi traspuesta por m por phi es lo que acabamos de calcular en la imagen anterior. Phi traspuesta por m por phi es esta matriz de masas modales M1, M2 y M3 mayúscula. Y lo único que nos queda es premultiplicarla por la matriz de los omega cuadrados, que es, para guardar la dimensión del término, que tiene que ser una matriz de 3×3, una matriz diagonal en la que ordenamos las tres frecuencias circulares al cuadrado, es decir, los tres autovalores del problema de autovalores y autovectores, de esta manera: omega 1 cuadrado, omega 2 cuadrado, omega 3 cuadrado. Cuando hacemos este producto, obtenemos lo que nosotros queremos saber cuánto vale, que es phi traspuesta por k por phi, que obviamente va a ser una matriz de 3×3 en este caso, y que como es el producto de dos matrices diagonales, va a tener como resultado una matriz diagonal con el producto escalar de los valores en cada uno de los términos, es decir, omega 1 cuadrado por m1 en la posición de primera fila y primera columna, omega 2 cuadrado por m2, omega 3 cuadrado por m3. Si tuviéramos un sistema de n grados de libertad dinámica, tendríamos una matriz de n por n y tendríamos este tipo de disposición. Y lo importante aquí es que, una vez más, cada uno de estos términos está asociado con un modo de vibración diferente al otro. En esta primera posición, primera fila, primera columna, tenemos solamente términos que están relacionados con el primer modo de vibración. Segunda fila, segunda columna, segundo modo de vibración. Enésima fila, enésima columna con el enésimo modo de vibración. Estos productos de phi traspuesta por algo por phi ordenan las matrices para relacionarlas con los modos de vibración como variables fundamentales del problema. Yendo al término del medio, el del amortiguamiento, sabemos, como se ha mencionado desde las clases de dinámica, que el amortiguamiento siempre introduce algún problema porque no hay una manera directa de calcular la matriz de amortiguamiento C mayúscula. Por lo tanto, se impone que phi traspuesta por C por phi, es decir, se impone no cuánto vale C, sino que se impone, o se asume, o se adopta, cuánto vale directamente el producto. En línea con lo anterior, se asume que esta matriz es una matriz diagonal en la que tenemos en el término de primera fila y primera columna 2 zeta 1 por omega 1 m1 y así siguiendo, manteniendo el ordenamiento de tener en cada término solamente variables o parámetros que responden a un único modo de vibración. Nos queda finalmente evaluar el término de la derecha de la igualdad, que es el término independiente, en el cual tenemos datos que conocemos. Y efectivamente aquí escribimos phi traspuesta, que tiene los tres autovectores puestos como fila, porque es phi traspuesta. Tenemos la matriz de masa, pero la matriz de masa original, en la que tenemos M1, M2 y M3, y tenemos la aceleración del terreno debido al sismo, es decir, el acelerograma del sismo. Como el resultado de todo este producto tiene que ser un vector de 3×1, esta aceleración del sismo la tenemos que disponer como un vector columna que tiene tres términos iguales, la aceleración del terreno en cada uno de ellos. Haciendo estas operaciones, vemos que phi traspuesta por m por u2.g de t queda un vector columna de 3×1 en este caso, que tiene unos coeficientes L1, L2 y L3 multiplicados por el acelerograma en cada caso. ¿Cuánto valen los L? L1 es el producto de phi11 por M1 más phi21 por M2 más phi31 por M3. Una vez más, vemos que es el producto de los tres componentes del primer autovector por las masas reales del sistema. Son muy parecidos a los m, con la diferencia de que en los m los términos de los autovectores van elevados al cuadrado
mientras que en el caso de los L no van elevados al cuadrado. Escribamos ahora el sistema completo, tal como quedó transformado con las operaciones que realizamos previamente. El primer término presenta phi traspuesta por m por phi, que dio esta matriz de masas modales, las m se llaman masas modales, por la derivada segunda de las funciones incógnitas. Las funciones incógnitas son i1 de t, i2 de t e i3 de t. Es decir, este sistema de ecuaciones diferenciales no tiene como incógnitas los desplazamientos, ya lo habíamos dicho, sino estas funciones temporales i1, i2, i3, una función por cada modo de vibración. En el primer término aparecen las derivadas segundas de esas funciones. En el segundo término, esta matriz que representa phi traspuesta por c por phi, multiplicada por el vector columna de las derivadas primeras de las funciones incógnitas. El tercer término, phi traspuesta por k por phi, que es la matriz de rigideces modales, estos valores omega 1 cuadrado por m1, omega 2 cuadrado por m2 y así siguiendo, son lo que se denomina rigidez modal del modo 1, del modo 2, del modo 3, multiplicado por las funciones incógnitas. Del lado derecho, los términos independientes, L1 por la aceleración del sismo, L2 por U2.g de t, L3 por U2.g de t. Y aquí se recuerda el hecho de que M1, asociado al primer modo de vibración, es el producto de los cuadrados de los términos del autovector por las masas físicas relacionadas con eso, con cada nodo. Y L1 es el producto de los términos del autovector sin elevar al cuadrado por las mismas masas. De aquí se desprende que tanto las M como las L tienen unidad de masa. También podemos ver que las M siempre van a ser valores positivos. Los términos de los autovectores, los phi y j, pueden ser positivos o negativos, pero sus cuadrados van a ser siempre positivos. Por lo tanto, las M siempre van a ser mayores que 0. Por eso también se las llama masas modales. Las masas siempre tienen que ser mayores que 0. Las L, en cambio, como los términos de los autovectores no están elevados al cuadrado, las L pueden ser mayores o menores que 0. Vemos, además, en este sistema que aparecen siempre en la diagonal M1, M2 y M3. En los tres términos de la izquierda aparecen M1, M2 y M3. Entonces vamos a plantear una operación matemática que, si esto fuera escalar, denominaríamos pasar las M dividiendo al otro lado, pero como es matricial no podemos hacer eso. Lo que vamos a decir es que vamos a premultiplicar todos los términos por una matriz diagonal que tiene en sus elementos de la diagonal M1 a la menos 1, M2 a la menos 2, M3 a la menos 3. El resultado de esa operación va a lucir en términos de cada uno de los términos como si hubiésemos pasado los M1 dividiendo del otro lado, pero en realidad, insisto, es una operación de tipo matricial. Nos va a quedar entonces el mismo sistema, pero expresado de esta manera. Aquí nos queda una matriz unitaria, la matriz identidad. Aquí nos quedan estos términos del lado de los amortiguamientos y en el término de las rigideces, las frecuencias circulares al cuadrado, o mejor dicho, los autovalores. Multiplicados por el vector de incógnitas, el vector de derivada primera de las incógnitas respecto del tiempo, el vector de derivadas segundas de las incógnitas respecto del tiempo. Y del lado derecho, estos coeficientes que ahora valen L1 sobre M1. Y fíjese, obsérvese que L1 sobre M1 es adimensional, porque habíamos dicho anteriormente que las L y las M tienen unidad de masa. Si hacemos el cociente nos va a quedar un sistema adimensional, lo cual es congruente con el hecho de que acá tengamos un número, que también es adimensional. Es decir, que estamos haciendo bien las operaciones porque desde el punto de vista de dimensiones, por lo menos tenemos homogeneidad. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nota de dos cuestiones fundamentales. Que, en primer lugar, algo que ya habíamos mencionado.
que en cada uno de estos términos de cada matriz tenemos cantidades que están relacionadas con un único modo de vibración. Y la otra cuestión fundamental es que todas las matrices que nos quedaron en el sistema, tanto el producto de esta como el producto de esta, en realidad con las m del otro lado, como esta y lo que nos quedó acá, son todas matrices diagonales. Y el hecho de que este sistema representa a un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con 3 incógnitas. ¿Cómo obtenemos cada una de esas ecuaciones diferenciales? La primera de esas ecuaciones diferenciales la vamos a obtener multiplicando esta fila por esta columna más esta fila por esta columna más esta fila por esta columna, igualándola a este término que tenemos acá. Pero cuando hacemos, por ejemplo, el producto de la fila, esta fila, como mencionamos, por esta columna, acá tenemos dos ceros. Por lo tanto, solamente nos va a quedar este término que está acá, que está relacionado con el primer modo. Nos va a pasar lo mismo con el segundo. Nos va a quedar solamente el producto de esto, por los dos ceros que tenemos en la primera fila. Y en el tercero también va a quedar solamente el producto de esto por esto. Todos términos que están relacionados con el primer modo de vibración. Y del otro lado de la igualdad vamos a tener el término independiente, donde tenemos L1 y M1, es decir, relacionado con el primer modo. Cuando hagamos el producto de la segunda fila por la misma columna, más la segunda fila por la misma columna, más la segunda fila por la misma columna, y lo igualemos a este término independiente, en virtud de los ceros que tenemos acá, en cada una de estas matrices diagonales, va a volver a pasar lo mismo. Ahora nos van a quedar solamente cantidades relacionadas con el segundo modo de vibración. La tercera ecuación diferencial va a quedar asociada únicamente con términos del tercer modo de vibración y así siguiendo, independientemente de la cantidad de incógnitas cinemáticas que tengamos. La descomposición modal produce ese efecto. Hace que el sistema de ecuaciones, que antes estaba completamente acoplado, cuando nosotros tomábamos como incógnitas fundamentales del problema los desplazamientos de los nodos, el sistema matricial de ecuaciones diferenciales, al abrirlo en ecuaciones diferenciales, no quedaban independientes. Al hacer el producto primera fila por primera columna, más primera fila por primera columna y así siguiendo, no quedaban desacoplados. Las mismas variables quedaban en diferentes ecuaciones. Pero ahora, recuerden el concepto, cambiamos de un sistema de referencia basado en desplazamientos de nodos a un sistema de referencia basado en modos de vibración. Ese cambio de sistema de referencia trae la ventaja inestimable de que al escribir las n ecuaciones diferenciales del sistema de n por n en general, todas esas ecuaciones diferenciales son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando escribimos la primera ecuación diferencial, que es la que surge de multiplicar primera fila por columna de cada uno de los productos de los tres de la izquierda igualado al primer término, nos queda esto, que es lo que habíamos expresado. Todos los subíndices de esta ecuación son 1. Cuando escribimos la segunda ecuación, todos los subíndices son 2. Si tenemos un sistema de n grados de libertad dinámica y escribimos los que siguen y llegamos al enésimo, todos los subíndices son n. Esta que está aquí está relacionada con el primer modo de vibración, la segunda está relacionada con el segundo modo de vibración y así siguiendo. Cada una de estas ecuaciones diferenciales, n ecuaciones diferenciales, están desacopladas. Y no es lo mismo cuando tenemos una estructura de 5000 grados de libertad dinámica, resolver un sistema de 5000 ecuaciones diferenciales con 5000 incógnitas que están todas mezcladas entre sí,
que resolver un sistema de 5.000 ecuaciones diferenciales con 5.000 incógnitas que en realidad implican resolver 5.000 veces el mismo tipo de problema. Hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Desde el punto de vista computacional, aún para una computadora poderosa, resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de 5.000 por 5.000 completamente mezcladas entre sí es complicado y lleva tiempo. En cambio, resolver 5.000 veces el mismo problema simple es una cuestión de muy pocos microsegundos. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la estructura de esta ecuación diferencial general, vemos que cada una es como un vibrador simple. ¿Por qué? La ecuación del vibrador simple, nosotros la podíamos escribir dividiendo, pasando la masa del otro lado, como U2 puntos más 2 veces el amortiguamiento por omega por U punto más omega cuadrado por U igual a la aceleración de la gravedad. Porque de este lado teníamos la aceleración de la gravedad multiplicado por m y si pasamos m dividiendo hacia la derecha nos queda la aceleración de la gravedad. Veamos la analogía entre todo esto. En nuestras ecuaciones diferenciales ahora las incógnitas son las IN de t. Pero si nosotros vemos aquí hay una analogía completa desde el punto de vista matemático. Lo que aquí es U2 puntos, aquí es I2 puntos. Aquí tenemos 2 zeta por omega y aquí tenemos U punto y aquí tenemos I punto. Aquí tenemos omega cuadrado y aquí tenemos U y aquí tenemos I. Aquí tenemos la aceleración de la gravedad multiplicada por este coeficiente y acá tenemos la aceleración de la gravedad multiplicada por 1, que también es un coeficiente en términos generales. Las dos ecuaciones diferenciales, o mejor dicho, la ecuación diferencial desacoplada del modo enésimo al que hemos llegado, es, desde el punto de vista matemático, similar a la ecuación del vibrador simple. Con la salvedad, por supuesto, de que, en primer lugar, la incógnita no es el desplazamiento, sino que es la función I mayúscula n de t. O sea, cuando resolvamos esta ecuación, no vamos a estar obteniendo el desplazamiento. Vamos a estar obteniendo la función I n de t. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y la otra salvedad es que la acción del sismo para esta ecuación diferencial no es la aceleración del sismo, sino que es la aceleración del sismo modificada con este coeficiente. Pero es como si tuviera un sismo mayor o menor o de distinto signo. Pero es un sismo en definitiva. ¿Cuál es la solución del vibrador simple? La integral de convolución. Así de sencillo. Cuando decimos la integral de convolución del sismo dado, ahora el sismo dado para esta ecuación diferencial es todo esto. Es el sismo multiplicado por L sobre M. Y la solución que vamos a obtener no es U de t, sino I sub n de t. Pero dejando eso de lado, aparece este factor Ln sobre Mn, el resto nos queda la integral de convolución, tal como la teníamos anteriormente. El poder de la descomposición modal, la gran ventaja de la descomposición modal, consiste en dos cosas. La primera es que convierte un sistema de cualquier cantidad de ecuaciones diferenciales con la misma cantidad de incógnitas, todos mezclados y acoplados entre sí, en una cantidad grande, pero independiente, desacoplada de ecuaciones diferenciales. Como si eso fuera poco, además, la solución de esas ecuaciones diferenciales ya la tenemos de haber resuelto el vibrador simple. O sea, para cada modo de vibración, la estructura funciona como si fuese un vibrador de 1 grado de libertad.